Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, como siempre, exponiendo y presentando una verdad de reino, como lo digo en toda la introducción de los mensajes. Como dice el apóstol Pablo, no me canso de decirle las mismas cosas hasta que esto sea una verdad en usted se persuada de esta verdad. Presentando una verdad verdadera, una verdad absoluta. Ya sabemos que una verdad verdadera es esa verdad que está en contraste a las mentiras verdaderas que se han enseñado en nuestra congregación. Que una mentira verdadera es todo aquello que en nuestras congregaciones se tienen como una verdad por tradición. Y ahí está fundamentando la fe muchos creyentes. Pero es una mentira. Es una mentira. Alguien dijo que una mentira toma fuerzas como una verdad cuando muchas veces se dice y cuando tú la crees. Hay resultados negativos porque Dios no responde ante una mentira verdadera. Dios responde ante la verdad del reino eterno. Lo que Él decretó ante su pensamiento. Maestro Briceño del estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmite para un mundo, pasando fronteras. Internacionalmente esta palabra está llegando muy lejos. Que tanto necesita la iglesia. El mundo no escapa de eso, pero el ministerio de maestros para la iglesia, que tanto necesita el cuerpo de Cristo. Estoy desarrollando el tema de lo que es la autoridad. Hoy vamos a tratar algunos tópicos. Este es nuestro estudio número 12. Y es lamentable, pero es una verdad que por muchos, por no entender las verdades del reino en relación a los principios de autoridad y otros temas, teológicamente hablando, han perdido finanzas, hogares, salud, ministerios, empresas. El propósito de Dios totalmente lo perdieron. Otros fueron desechados por Dios para el ejercicio del ministerio y en el peor de los casos muchos han perdido la vida. ¿Por qué? Por no conocer estos principios y caminar en ellos, o por conocerlos y no prestarles atención, que es el peor de los casos. Hoy voy a tratar un tópico acerca de que debemos conocer el cómo. Esto lo debemos conocer. El cómo, el cuándo y el dónde ejercer autoridad. De suma importancia. El cómo, la forma. El cuándo, el momento, el tiempo. Y el dónde, el lugar. Hay formas hay formas en el cual no se debe ejercer autoridad, tiempo en el cual no se debe ejercer autoridad y lugares donde no se debe ejercer autoridad. El no conocer este principio, esta verdad de reino que ya la voy a desarrollar, lo estás quebrantando y te puede causar graves problemas. Y Dios no está comprometido en responderte, en velar por ti, en guardarte, en librarte de cualquier consecuencia que venga. Y si lo hace por misericordia. Señores, ¿cómo? El cómo nos indica la forma. El cuándo nos indica el tiempo.
Y el dónde nos indica el lugar. De suma importancia. Hay que ser prudente, sabio, tener sabiduría. Acuérdense lo que le he enseñado, la palabra sofía, sabiduría, que es el arte de saber transmitir el conocimiento. El arte de saber transmitir el conocimiento. Es cómo lo transmito, cuándo lo digo, dónde lo digo y a quién se lo digo. El maestro Briceño ha llegado a lugares a predicar esta verdad del reino, como dice el apóstol Pablo, y me dirigí a ustedes con temor y temblor. Ese término ahí que utilizó Pablo significa con mucha sabiduría, con mucho cuidado, tenso. No voy a hacer que con las verdades, en vez de hacer el trabajo, de edificar, exhortar, consolar, guiar, instruir, corregir, formar el carácter, no voy a hacer que con el trabajo, exponiendo la palabra, yo vaya a cometer errores. El maestro Briceño ha llegado a lugares donde he tenido sumo cuidado, suma importancia, sumo cuidado, sabiduría, cómo exponer la verdad. Estoy pendiente si es el tiempo de exponer esa verdad y si es el lugar de exponer esa verdad, o si el tipo que tengo al frente, el ente, la persona o las personas tienen capacidad para recibir esta verdad. Te lo digo como verdad paralela. El cómo ejercer autoridad. Mire, cuando nos referimos al cómo, cuando hacemos referencia al cómo ejercer autoridad, hacemos referencia a la forma, porque existen actitudes negativas que nos llevan a ejercer autoridad fuera del orden establecido por Dios. Yo te lo quiero repetir porque no quiero que esto se te vaya, se te olvide. Hay que ser un león viejo para estas cosas. Mucha experiencia y más que experiencias, conocimiento bíblico de esta verdad. El cómo ejercer autoridad. Cuando el maestro Briceño se refiere al cómo ejercer autoridad, pues estoy haciendo referencia a la forma. Existen actitudes negativas que nos pueden llevar a ejercer autoridad fuera del orden establecido por Dios, que nos pueden o que nos llevan. Voy a detallar cada una de ellas. Esto lo aprendí, está en la Biblia. Esto no fui a Google, copié y pegué, no está en la Biblia. Estudiando. Esta mañana estaba escuchando casi 2 horas a un excelente maestro por YouTube. Excelente maestro, lo considero, me ha ayudado mucho, he aprendido mucho de él. Casi 2 horas en relación a la persona de Timoteo. ¿Quién era? Donde me estaba dando informaciones de lo que está en el texto sagrado, bíblicamente hablando, y de lo que dice la historia en relación al personaje, a Timoteo. Yo dije, wow, pero me sorprendió mucho la sabiduría con la cual el apóstol Pablo dirigió a este joven y lo formó para entregarle la antorcha. A la muerte de Pablo quedó Timoteo. Un joven, pero que tenía sabiduría, que conocía los principios del reino en relación a la autoridad, entre otros, y eso lo condujo a ser una persona exitosa, de bendición. No fue tropiezo para la fe.
Fue un ejemplo, un arduo, un batallador, un joven con el espíritu de un anciano, Timoteo. Y conseguí que Timoteo conocía el cómo, el cuándo y el dónde ejercer autoridad. Pablo se lo enseñó. Primero, primer principio del cómo. La autoridad no negativamente no. Escuche bien este principio de reino. No se impone. No se impone. La autoridad se expone y se ejerce. Se expone y se ejerce. Por eso es que el maestro Briceño siempre ha dicho que la autoridad y la defensa no son compatibles. Si usted sabe, si usted sabe que lo que usted ejerce es producto de la autoridad que Dios a usted le ha delegado, usted no tiene por qué defenderse. Para nada. Ni defender la autoridad que Dios a usted le ha entregado. Para nada. Porque la autoridad no se impone, se expone y se ejerce. Oído. Una cosa es estar bajo la autoridad y otra es estar bajo autoridad. Oído que la primera tiene un artículo determinado, la, el segundo no. ¿Por qué la diferencia, maestro? Repito, una cosa es estar bajo la autoridad y otra es estar bajo autoridad. Nosotros no nos debemos a hombres, no. Nos debemos a la autoridad que ellos representan. Nos debemos a la autoridad que ellos representan, no al hombre. Todo lo que emana de un hombre, de un hijo de Dios, de un ministro, un obispado, todo lo que emane de él debe estar en línea con la autoridad, con los principios, con el sistema de lo que tiene que ver con la autoridad. Entonces, señores, el estar bajo la autoridad es estar bajo un control, el estar bajo la autoridad, el artículo determinado. El estar bajo la autoridad es estar bajo un control. Es estar haciendo las cosas en el capricho y la obstinación de otro. Es vivir bajo una imponencia, autocracia, una dictadura, sin tener derecho a nada. Entonces, cuando en el ejercicio de la autoridad no se respetan tus derechos, mis derechos, y se te expone y se te exponen tus deberes, tal autoridad no procede de Dios. Es almática, sensual, carnal, diabólica. Y esto lo presenta el apóstol Pedro, es claro en este asunto. En una de sus cartas lo dejó plasmado. Dios gracias por lo que este hombre de Dios escribió. Quiero repetir el párrafo porque quiero que esto te quede muy grabado. Aquí grabado, que lo ingieras y lo digieras. Formes tu carácter y camines en esta verdad. Repito, una cosa es estar bajo la autoridad. Has oído el artículo determinado, la autoridad. Y otra cosa es estar bajo autoridad. Nosotros no nos debemos a hombres, nos debemos a la autoridad que ellos representan. El estar bajo artículo determinado, bajo la autoridad, es estar bajo un control. Es estar haciendo las cosas en el capricho y la obstinación de otro.
Es vivir bajo una imponencia, autocracia, dictadura. Es caminar bajo la manipulación, la intimidación, el control de la gente, de los hombres, sin tener derecho a nada. Cuando en el ejercicio de la autoridad no se respetan tus derechos o mis derechos y se te exponen tus deberes, porque una cosa es que me digan lo que tú debes hacer, otra cosa es que te digan lo que tú tienes que hacer. No, espérate. Cuando esto es así, tal autoridad no procede de Dios. Es almática, sensual, carnal, diabólica. Es tiniebla. El apóstol Pedro, ya te lo dije, plasmó, dejó en el texto sagrado, en revelación, lo que recibió por inspiración, lo dejó en revelación y eso nos tiene que ser iluminado a nosotros. Dejó plasmado algo en relación a lo que vengo diciendo. Eso está en la primera carta que el apóstol Pedro escribe. Vamos a ver. La primera carta que el apóstol Pedro escribe, capítulo 5, versos 2 al 3. Póngamelo en la Biblia, maestro. Aquí está. El maestro Briceño no enseña nada si no está fuera del texto. Si no es sustentado con el texto sagrado. El texto dice, mire, présteme atención. El texto dice, cito, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No, negativamente no, no por fuerzas, no te impongas, no las manipules, no las intimides, no las controles, no por fuerzas, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, interesado en su dinero. No, te debes interesar es en ellos como personas, como hijos de Dios, como regenerados, como los que forman parte del cuerpo de Cristo. No lo veas como cabeza de ganado, sino míralos como ovejas. No como cabeza de ganado, porque la mayoría ahorita de los ministerios están viendo a los feligreses como cabeza de ganado. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto hay? Entonces, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Oído, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ni manipulando, ni intimidando, ni controlando. Diabólico, satánico todo esto. Sino siendo ejemplo de la grey. ¿De qué estamos hablando? De cómo ejercer autoridad. Cuando una persona impone la autoridad, entra en el terreno de la manipulación, intimidación y control, aún en el dominio, cercenando e irrespetando los derechos que tienen los demás. Debemos entender que estas actitudes, manipular, intimidar, controlar, tener dominio, son operaciones satánicas. Dios no opera de esta forma. Dios manipula, Dios no manipula, no intimida, no controla, no obliga a nadie. Dios respeta. Dios te respeta como un ser humano, como su creación. Te dio un libre albedrío. Dios te respeta. El Dios que tenemos en el cielo, el gran yo soy, el Teantropos, el Dios hombre que está sentado a la diestra, y el Espíritu Santo que mora en nosotros son caballeros. Tienen principios de reino. El Señor, el conjunto de la deidad, no manipula, intimida y controla
Él persuade en amor. Persuade. Oído, persuade en amor. El persuadir, si no te entendiéramos los ministerios, el persuadir es el acto de enamorarte, cortejearte para ganarse tu voluntad. Nosotros no somos esclavos para que nos sometan a hacer las cosas. Somos siervos. No somos doulos, esclavos, no, somos diáconos, que es la palabra que se utilizó acá, siervo. Servimos por voluntad propia en amor y agradecimiento. Te lo voy a explicar. Permítame, por favor, te voy a explicar esto. El término esclavo es doulos, que es uno que es sometido al servicio, es uno que se le imponen las cosas que tiene que hacer, no que debe hacer, sino que tiene. Estamos hablando del doulo, del esclavo. Es uno que es sometido al castigo, a la manipulación, a la intimidación, al control, al maltrato físico, si es posible, para obligarlo a hacer las cosas. Eso es un esclavo. Siervo es el que presta su servicio a voluntad propia, en agradecimiento, en amor, en honor. Antes que nosotros llegásemos a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso Pablo dijo que dejando de ser esclavo del pecado, pasamos a ser siervo de la justicia. Éramos esclavos del pecado. Una vez que se nos presentó el plan de salvación, a través de la predicación del Evangelio del Reino, mediante la persona de Jesucristo, que es el don de la salvación, es la provisión de Dios para salvar al mundo, para regenerar al hombre. Y aceptamos el plan de salvación según un tipo de redención que se dieron 4 en la cruz del Calvario: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Según un tipo de redención, nosotros dejamos de ser esclavos para pasar a ser siervos. Cristo nos compró a nosotros con su sangre, siendo esclavos, no para seguir siendo esclavos, para que fuésemos libres. Te lo digo de otra forma para que lo entiendas. Un magnate, alguien tiene dinero, llega al mercado de esclavos y selecciona uno. Siendo esclavo, está encadenado, lo compra. Paga un precio por él, lo compra. El esclavo no debía mirar a su amo a los ojos. Debía siempre estar inclinado, la cabeza inclinada, sin mirar al amo a sus ojos. Encadenado. Una vez que aquel nuevo amo de ese esclavo, porque lo compró, pues le dice a quien se lo vendió: quítale las cadenas. Pero es que es un esclavo, no es tu problema, te lo estoy comprando, quítale las cadenas. Y después el nuevo dueño le dice: mírame a los ojos. Y dice: Señor, perdóneme, pero es que un esclavo no debe mirar a su amo a los ojos. Yo te lo compré, no es tu problema. Mírame a los ojos. Levantando su rostro, mira a su amo a los ojos. Y le dice: vete, eres libre.
El amo que compró al esclavo lo hizo un ente libre. Pero el esclavo, por agradecimiento, se regresa y le dice: Señor, yo soy agradecido por lo que ha hecho, quiero honrarlo con mi servicio, quiero servirle. Ese esclavo pasó a ser siervo, porque siervo es el que sirve a voluntad, porque está agradecido, porque quiere honrar a quien no compró, porque quiere amar y entregarse y consagrarse y apartarse para el servicio de quien lo compró. Entonces ya deja de ser un doulos y pasa a ser un diácono. Deja de ser un esclavo y pasa a ser un siervo. Deja de servir por manipulación, intimidación, control o por castigo físico, maltrato físico, y sirve voluntariamente, sin ser manipulado, sin ser intimidado, sin ser controlado. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Entonces el maestro Briceño esta verdad la ha entendido, que ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo manipulan, intimidan, controlan, ni imponen a nadie la verdad del reino. Ellos te la exponen, tú decides si la tomas o la dejas, porque ellos no te están viendo. Perdón, el conjunto de la deidad no nos está viendo como esclavos, sino como hijos, como regenerados, como hijos. Ellos están viendo los valores que hay en nosotros y nos están viendo como siervos. Si tú quieres servirle, ellos te ven como siervos. Si tú no quieres servirle, ese es tu problema. Esa es la verdad en relación a la autoridad, el cómo ejercer la autoridad. La manipulación, la intimidación y el control son producto de la autocracia, la independencia y el humanismo, que es el asesino de la gracia, donde lleva al ser a tomar sus propias decisiones e ignorando la voluntad de Dios e imponiéndose a ella, entrando en el terreno del gobierno humano. La autoridad nunca fue, óigame, la autoridad nunca fue delegada para imponerla, sino para exponerla, para ejercerla. Reitero, nosotros negativamente no estamos bajo la autoridad, sino bajo autoridad. No nos debemos a hombres, sino a la autoridad que ellos representan. Repito, una cosa es estar bajo la autoridad y otra cosa es estar bajo autoridad. Yo veo la autoridad que hay en los hombres. Yo veo la delegación de derechos que Dios le ha dado al conjunto de ministros, al magisterio, al obispado. Lo veo. Apóstol, un evangelista, un pastor, un profeta, un maestro. Yo veo la autoridad que Dios le ha delegado a ellos. Y si lo que ellos me están exponiendo, me están presentando para que lo ejerza, para que lo haga, para que lo ejecute, para que lo lleve a cabo, y lo que me están exponiendo está en el texto sagrado, es una verdad del reino, es la verdad verdadera, es la verdad absoluta, pues yo me humillo, entro en su misión, en sujeción y en obediencia por causa de la autoridad que ellos representan. Pero no me vengas a estar dando órdenes fuera de los principios del reino eterno, y menos cuando quebrante los principios universales, la moral, la ética, la responsabilidad, el glamour, la excelencia, la estética, los derechos humanos.
No me vengas a mí a imponer tus órdenes, porque te voy a decir no, porque estás abusando de la autoridad. Porque yo no me someto a la autoridad. Yo no estoy bajo la autoridad, estoy bajo autoridad, que son dos cosas diferentes. Así es que mira bien qué es lo que estás haciendo, cómo te estás conduciendo en el ministerio que Dios te ha dado, cómo estás dirigiendo la iglesia, llevando a la iglesia, cómo estás pastoreando la grey de Dios, cómo lo estás haciendo. Seguimos con el cómo. La autoridad no busca ni defiende una posición. ¡Wow! ¡Qué verdad de reino hay acá! Esto me ha servido de mucho, esto lo he entendido bastante. Supiera, yo me he evitado conflictos y problemas y discusiones, el tiraje y el que me tira y el que yo le tiro, entendiendo este principio. La autoridad no busca ni defiende una posición. ¿Quién ha sido atacado, maltratado, vituperado, ofendido, calumniado? ¿Qué han dicho de mí? Lo que usted ni siquiera tiene una idea. Hasta hubo una persona que tomó un programa de radio para decir que el maestro Briceño era homosexual. ¿Qué a usted le parece? Homosexual. Solo porque conmigo trabajó una persona, un hombre, fue mi asistente por 4 años, estuvo conmigo 4 años. Me vieron entrar en hotel y salir de hoteles con él. Viajé en el ámbito nacional en todo mi país. Venezuela, con él, estuvo conmigo todo el tiempo. 4 años. Y dijeron que yo era homosexual. Me han dicho que soy falso maestro, engañador, usurpador, mentiroso, pedante, orgulloso, prepotente, autosuficiente, soberbio. ¿Qué no han dicho del maestro Briceño? Por las redes. Y ha habido personas que son mis discípulos, que siguen a la palabra que Dios me ha dado, porque yo no quiero que me sigan a mí, que sigan la palabra y que se sujeten a la autoridad que Dios me ha dado, para que estén bajo autoridad. Y al principio del reino que estoy enseñando, y muchos de ellos han ido a la defensa del maestro Briceño, de los que calumnian, de los que vituperan, de los que te malimponen, de los que te hacen escarnio de ti por las redes. Y los que siguen la palabra han salido a mi defensa y le he escrito: por favor, no me defiendan. Porque el maestro Briceño nunca lo he hecho, no lo voy a hacer jamás. Porque la autoridad y la defensa no son compatibles. Te lo voy a decir mejor, así. La verdad y la autoridad no son compatibles con la defensa. Cuando tú sabes la autoridad que Dios te ha dado y sabes que lo que estás enseñando es un principio de reino, es una verdad verdadera, es una verdad absoluta, tú no tienes por qué defenderte. Tienes que tener, 1, piel de rinoceronte, donde no te llegan ni te traspasan lanzas, por nada. Nada. Ningún aguijón que te tire te va a traspasar. Piel de rinoceronte. Y 2, piel de foca. Que todo lo que digan de ti te resbale. Te resbale. Porque siempre lo he dicho. Por 2 cosas el maestro Briceño no se defiende. Bueno, por 3. 1, por lo que acabo de exponer, la verdad y la autoridad no son compatibles con la defensa.
Pero la segunda es que si de mí están diciendo algo y lo que dicen es porque yo estoy dando lugar, el maestro Briseño está dando lugar, pues ¿por qué tengo que defenderme? Lo que tengo es que acomodarme para que la gente no hable. Punto. Ya. Deja de hacerlo. Estás dando motivo para que la gente hable. Y en el tercer caso, es que lo que si la gente dice de mí es una mentira, menos me tengo que defender por una mentira. Señores, agua caliente no quema casa, piel de foca me resbala lo que la gente dice, y siendo una mentira, más, deje quieto. Cuando una persona defiende una posición, no conoce lo que es autoridad. Cuando usted se defiende, usted no sabe el principio de autoridad, usted no sabe los valores que hay en la autoridad que Dios a usted le ha delegado, la fuerza que hay, la propiedad que hay, la sustancia que hay. Usted no sabe, usted ignora lo que es autoridad. El que tiene y ejerce autoridad de parte de Dios debe saber que tiene una posición. Por ende, la autoridad que ejerce se debe a la posición que tiene. Por esta razón, a Jesús le era difícil contestar la pregunta que le hizo el sumo sacerdote en relación con su posición como el Mesías. Él sabía que lo era y no tenía que manifestar, vociferar, ni defender dicha posición. Jesús sabía quién era, que era el ungido de Dios. En la respuesta que Jesús le da al sumo sacerdote, lo deja muy claro. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Cómo? Tú lo has dicho. Eso está en Mateo 26:64. Es decir, yo no lo dije, tú lo dijiste. Jesús estaba claro. Jesús estaba convencido en el asunto. Él sabía que era el Mesías. No tenía que hacer alarde de ellos. Cuando nosotros nos defendemos, no tenemos una identidad en Dios, no sabemos qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús, ni tenemos la menor idea de lo que implica el representar la autoridad de Dios. Moisés, qué baluarte, no se defendió, ni defendió la posición que tenía. Él solo ejercía la autoridad que Dios le delegó por causa de su posición, por causa del llamado que le hizo. Y Dios, en respuesta a la posición, a ese llamado que le hizo, a esa posición y ese llamado que le había dado, respaldó la autoridad que ejerció, según Número 16, verso 1 al 34. Oído, la vindicación, la defensa o cualquier otra reacción que pudiera darse por causa de una posición que se ha recibido de Dios debe venir de Él. ¿De quién? De Dios y no de los hombres. El que se vindica a sí mismo, oído este principio de reino, el que se vindica a sí mismo no conoce a Dios y duda de su posición. Nadie en la tierra pudo ser más autoritario en su defensa que Cristo. Sin embargo, nunca defendió su posición. Él sabía quién era. Jesús estaba claro en su identidad. Señores,
El que habla a favor de sí mismo está bajo juicio. Por lo tanto, carece de autoridad. Cada vez que uno trata de vindicar o defender su posición, pierde el derecho de ejercer autoridad. ¡Wow! Te lo repito, cada vez que uno trata de vindicar o defender su posición, pierde el derecho de ejercer autoridad. Alguien dijo, la autoridad y la defensa propia no son compatibles. Cuando nos justificamos y defendemos nuestra posición ante los demás, ellos se convierten en nuestro juez. Te lo repito, cuando nos justificamos y defendemos nuestra posición ante los demás, ellos se convierten en nuestro juez. ¿Qué a usted le parece? ¿Qué principios de reino hay acá? ¿Qué necesidad tiene? La necesidad que hay en la iglesia, en el conjunto de ministros, que llamamos magisterio, de que conozcan estas cosas. Ahorita hay mucha gente entronada, unos que fueron llamados, pero solo están haciendo las cosas como ellos la creen. Ellos creen así o le dieron una mala interpretación al texto sagrado y están caminando en este terreno, tratando de defender la autoridad que Dios le ha dado. Y eso no se defiende, eso se ejerce, se expone y se ejerce. 3. Estoy tratando el cómo ejercer autoridad. 3. La autoridad no es compatible con la violencia y el agravio. Acuérdese, lo primero es que la autoridad no se impone, se expone y se ejerce. Lo segundo es que la autoridad no busca ni defiende una posición. ¡Wow! Y lo tercero es que la autoridad no es compatible con la violencia o el agravio. Aquí hay una tela muy larga que cortar, que vamos a dejarlo para nuestro próximo estudio, este tópico. ¿Ok? Cuando digo y expongo que la autoridad no es compatible con la violencia y el agravio. Vamos a presentarlo, vamos a darlo de una vez. Sí, tenemos tiempo. Repito, la autoridad no es compatible con la violencia y el agravio. Alguien dijo que la violencia es el arma de los que no tienen razón. La autoridad es todo lo contrario a la violencia o el agravio. Te lo vuelvo a repetir. La autoridad es todo lo contrario a la violencia o al agravio. Ella refleja la autoridad en un hombre, que el hombre cuando sabe lo que es autoridad, la autoridad propia en ese hombre lleva al hombre a reflejar amabilidad, benignidad, cordialidad, afabilidad, benevolencia, humildad, mansedumbre, templanza, que tiene que ver con el dominio propio, honra,
respeto. Todo eso se refleja en la vida de un hombre que ha recibido la autoridad de Dios y que sabe lo que es autoridad. Pablo dejó esto establecido por escrito. En la Biblia, Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto es autoridad. Te lo vuelvo a repetir. Un hombre que ejerce autoridad y sabe lo que es autoridad, e intrínsecamente en su forma de vivir, refleja amabilidad, benignidad, cordialidad, afabilidad, benevolencia, humildad, mansedumbre, templanza, honor, respeto. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés, él los mandó a llamar en una forma pacífica para arreglar cuentas. Búsquelo, número 16:12. Póngamelo en la Biblia, ahí está, número 16:12. En esto podemos ver reflejada la mansedumbre de un hombre que ha entendido lo que implica la autoridad que se le ha confiado, el cual se ha delegado. Quien representa y ejerce autoridad procura siempre por todos los medios la restauración en forma pacífica. ¡Wow! Él sabe que la represión, la corrección y la disciplina vienen y le pertenecen a quien te delegó la autoridad. Dios, el gran yo soy, el Teantropos, el Dios hombre y el Espíritu Santo. Moisés, al no poder solventar la situación en mansedumbre, ¿qué es lo que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer? Se apartó, se mantuvo al margen y le encomendó a Dios la causa. Moisés no defendió la autoridad delegada. Oído, Dios mismo la defendió. Búsquelo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Número 16, verso 1 al 30. Léalo. Yo los llamo, vamos a conversar pacíficamente, en mansedumbre. No hicieron caso, siguieron en su rebeldía, en su obstinación. Me aparto, me mantengo al margen, que sea Dios el que haga el trabajo. Y lo hizo. Se abrió la tierra y se los tragó a todos y fueron derechitos al infierno. Dios te perdona cualquier tipo de pecado, vamos a decirlo, a usar el término para que puedas entender, tan fácilmente lo hace, pero no va a pasar por alto la rebeldía cuando te opones, cuando te impones en contra de la autoridad. Tenemos como ejemplo el caso de Pedro, cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco. En el momento que fueron a entregar a Jesús, Pedro sacó la espada y cortó la oreja. En el acto de violencia que se dio por parte de Pedro, Jesús lo reprendió. ¿Por qué? Porque el Señor tenía muy claro que la autoridad no es compatible con la violencia ni con el agravio. Búsquenlo. Mateo 26, versos 51 al 54. Generalmente se da por sentado en la vida cotidiana que cosas tales como las
que se nombran a continuación son los requisitos necesarios que debe reinar en una autoridad: esplendor, magnificencia, personalidad, presencia, apariencia fuerte, poder. Además, se argumenta que para ser autoridad uno debe poseer una firme determinación, ideas geniales, labios elocuentes. Eso puede ser una verdad humanamente hablando, pero no son estas cosas las que representan la autoridad delegada por Dios en su reino. No. Todo esto está en contraste del carácter de Dios y no representa al Creador, ni representa su autoridad delegada. En cambio, sí representa la carne, representa las tinieblas. Nadie en el Antiguo Testamento superó a Moisés como autoridad establecida por Dios. No obstante, fue el hombre más manso de todos los hombres. Moisés nunca acudió a la violencia, ni al agravio, ni al maltrato físico, ni a manipular, ni a intimidar, ni controlar para defender la autoridad que Dios le delegó. Nunca. Números 12:3 dice, cito, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés tenía en Kataim dominio propio, que tiene que ver con la autoridad. Más adelante se lo voy a enseñar. En el Nuevo Testamento no hubo un hombre con mayor autoridad que Jesús. No hubo. Sin embargo, él, quien Jesús, resaltó su mansedumbre más que su autoridad. Hasta el punto de que se puso de ejemplo a sus discípulos y les dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Para representar la autoridad que recibimos de Dios y ejercerla, se necesita llevar por delante la mansedumbre. La violencia te cercena el derecho de ejercer autoridad. Alguien dijo, la mansedumbre es lo que le da balance a la autoridad en el momento de ejercerla. El agravio, la violencia, es instinto de inseguridad en lo que se es y en lo que se ejerce, y es el arma de los que no tienen razón. Te lo repito, el agravio y la violencia es instinto de inseguridad en lo que se es y en lo que se ejerce, y es el arma de los que no tienen razón. Todo lo contrario a la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es lo que le da balance a la autoridad en el momento de ejercerla. Mire, termino con esto. Yo me voy a dirigir a los hombres, aún a las mujeres también, pero a los hombres que son la cabeza de un hogar. Son hijos de Dios, justicia, vida, regenerados hijos de Dios, pero que a veces caminan en los principios de las tinieblas, satánico, manipulan, intimidan, controlan, imponen la autoridad y entran en el maltrato físico, la violencia doméstica, para supuestamente ejercer autoridad. Porque ellos son las cabezas del hogar y aquí se hace lo que yo diga. No. Usted está quebrantando el más grande de los principios. A usted Dios no le delegó, no le confió a una mujer y le confió unos hijos para que los maltrate. No lo hizo para eso.
Tenga cuidado con lo que está haciendo. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Usted está creando, usted está formando a sus hijos con un patrón de conducta que más adelante ellos pueden hacer igual que usted o peor que usted. Y eso les puede llevar hasta perder todo, aún hasta la vida. Tenga cuidado con lo que está haciendo. Dios no le delegó a usted a una mujer, no le entregó a una mujer, le confió a una mujer y unos hijos para que los maltrate. El hogar debe ser un paraíso donde Dios viva, donde los principios del reino se cumplan. Debe haber paz, armonía, confianza, respeto, responsabilidad. Eso tiene que ver con el deber ser de los que van a ejercer autoridad en un hogar como cabeza de su hogar. Igual las mujeres, hay mujeres que son violentas también, tienen que tener cuidado con eso. Nuestro próximo punto, vamos a hablar, es que la autoridad ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. Repito, la autoridad ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. Esto todavía tiene que ver con el cómo ejercer autoridad. Nuestra próxima clase vamos a seguir con nuestro estudio. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes decirle, por favor, oren mucho por el maestro, muchísimo, oren bastante, cúbranlo, porque estos son mensajes de reino, verdad verdadera, verdad absoluta, esto que estoy presentando. Las tinieblas se van a sacudir, se van a defender, pero necesito que usted ore mucho por el maestro Briceño. Señor, cubre a este hombre. Cúbrele su hogar, guárdale su hogar. Ponga ángeles, Señor, a su alrededor, si es posible, para que lo guarden de cualquier atentado, incidente o accidente. Oren mucho por el maestro Briceño. Que Dios me libre de una invasión de cualquier enfermedad que puedan las tinieblas colocar en mí. Digo invasión porque la enfermedad no me pertenece. Cristo le llevó a la cruz del Calvario. Si viene, invadió un cuerpo, el cual tiene que abandonar por el poder del Espíritu Santo en la fe, en la palabra. 2, compartan estos mensajes, no se queden con él. Búsquense nuevos suscriptores para YouTube, vienen cosas mejores, buenas enseñanzas. Mira, suscríbete al canal del maestro Briceño, compartan este canal, compartan el mensaje, compartan el canal, denle a la campanita, suscríbanse. 3, este manual de la autoridad está disponible, usted lo quiere. Maestro, yo quiero este manual completo, así como todo lo que estoy exponiendo está escrito en el manual. Eso es un estudio que hice sistemáticamente, plasmé en un manual todo lo que tenga que ver con autoridad, exegéticamente y polifacéticamente. ¿Cómo hago para obtenerlo? Escríbame a mi número de WhatsApp, pero solo escriba, no llame, escriba. +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. O me escribe a mi correo, José Briceno 71, Briceno con 6 con N, José Briceno 71 @gmail.com, y hace su pregunta: ¿cómo obtengo el manual de la autoridad? Y 3 y 4, si usted quiere aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Hay quienes ya lo están haciendo, están aportando para este ministerio, seguimos adquiriendo bienes para el ministerio, para funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Lo puedes hacer a través del sistema Zelle. Zelle, mi usuario es mi número, +1 786-604-3352, o mi correo electrónico, josebriceno71 @gmail.com. Acuérdese que Briceno va con 6 con N. josebriceno71 @gmail.com. Ese es el usuario, a nombre de José Briceno Aldana. Así te va a aparecer. Lo puedes hacer por PayPal también. ¿Cuál es el usuario, maestro? Otro correo, José
N77 Briceno A77 con 6 con N, Briceno A77 José N77 Briceno A77 a nombre de José Briceno. Maestro, ¿estamos lejos de los Estados Unidos? ¿Le podemos aportar una ofrenda? Sí, lo han hecho por MoneyGram o por Pay o por Western Union. MoneyGram o Western Union. Solo tienen que poner los dos nombres y los dos apellidos. José Nicolás Briceno con 6 con N, Aldana. José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Le sacas un capture al recibo y me lo envías a mi número telefónico para poder hacer el reclamo. ¿Cuál es mi número? +1-786-604-3352 o por el correo también lo puedes hacer llegar. josebreceno71@gmail.com. ¿Okay? Bueno, Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.